Damos gracias al Señor, hermanos, por su misericordia. Voy a ponerme ahí un poquito el saxofón ahorita, pero voy a tratar de darle una ajustada a ver qué hago con ese saxofón. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por cada uno de los que están aquí, hermanos. Notamos la ausencia de algunos, pero esperamos en el Señor que estén bien. Amén. Estemos orando, hermanos. Creo que es tiempo de orar, amén, de buscar al Señor. ¿Cuántos se gozaron la semana pasada con el mensaje? Gloria a Dios. 1, 2. ¿De qué se trataba? De la oración. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, que el Señor esté hablando en nuestras vidas. Hoy vamos a continuar con ese mismo tema. La semana pasada no lo pudimos terminar. De las tres divisiones que traía, solamente alcanzamos a ver una. Así que voy a procurar terminar el mensaje hoy. Si no lo podemos terminar, pues continuará la próxima semana, como decían por ahí, ¿verdad? Creo que el Señor ha estado hablando, hermanos, fuertemente en la iglesia en relación a esto, porque el día de ayer, bueno, antes del día de ayer, yo estoy inscrito en una página que se llama Citizen Go. No sé cuántos han oído hablar de esa página. Mandan peticiones para que usted las firme y esas peticiones vayan a las instancias que deban llegar. Esta página mandó esta petición que si estábamos en desacuerdo con una ley que se está promulgando, que se está promoviendo. Esta ley surgió en un senador, en un diputado. La presentó de una forma bastante agresiva y le dieron para atrás en el Congreso, pero una de las senadoras, Citlali, no sé qué sería apellida ella, creo que es del PRD o de uno de esos partidos de izquierda, que ahora están en el poder, claro. Retomó esa ley, la maquilló poquito, y es una ley que atenta, fíjense bien, atenta contra ciertas libertades que ustedes y yo como ciudadanos tenemos. Por ejemplo, esa ley atenta contra la libre conciencia, o sea, usted no puede pensar por usted mismo respecto a este tema. Resulta de que si usted tiene un hijo que tiene ciertas desviaciones en cuanto a su sexualidad, cierta desorientación en cuanto a su sexualidad, y usted lo aconseja en cuanto a lo que usted cree, esta ley dice que usted está torturando a ese niño. Fíjese bien, torturando a ese niño. Entonces usted puede ser acusado por tortura y puede ser llevado ante un juez por victimizar a sus hijos de esa manera. Entonces usted ya no puede aconsejar a sus hijos. Si esta ley se promulga, si se aprueba, usted no va a poder aconsejar a sus hijos en ese sentido, ¿sí? Atenta contra su libertad de expresión, porque usted no va a poder expresar su opinión al respecto. ¿Me explico? Atenta contra la libertad de culto, porque en nuestro culto, en nuestra Biblia, la Biblia enseña que el homosexualismo no está bien delante de Dios. Atenta contra la libertad de aprender. Usted tiene libertad y tiene el derecho de aprender, ¿no es cierto? Pues ya no. Porque si usted le enseña a su hijo que biológicamente es hombre o biológicamente es mujer, atenta contra esta ley de que el niño puede decidir si es hombre o es mujer. ¿Me explico? Usted puede ir desde una simple llamada de atención hasta de 3 a 4 años de prisión por decirle a su hijo que es hombre o por decirle a su hija que es mujer. En el caso de que usted sea médico, no sea un psicólogo, aunque los psicólogos no son llamados médicos, más bien son llamados licenciados, solamente el psiquiatra es llamado médico. Pero si usted acude a un profesional para
atender esta situación del niño, que usted le diga al niño, mi hijo, yo no te puedo aconsejar, no sé cómo, vamos con un psicólogo, vamos con un psiquiatra, y esa persona atiende al niño, esa persona puede perder su licencia para trabajar la medicina o para trabajar en su carrera. Una maestra que enseña al niño que solamente hay dos sexos, es hombre o mujer, puede perder su carrera, puede perder su licencia para ejercer su carrera. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto, hermanos? Todo esto es a manera de introducción para el mensaje de hoy. Esto es una realidad, hermanos. De aquí a un mes, esto puede ser una ley. Yo como pastor puedo ir a la cárcel si esta ley se aprueba, por predicar que Cristo creó varón y hembra. Yo puedo ir a la cárcel por eso, si esta ley se aprueba. Entonces, es importante, hermanos, que la iglesia se mueva y reaccione. Vamos al texto que tenemos, Hechos capítulo 12. La semana pasada, si mal no recuerdo, leímos desde el versículo 1, ¿sí? ¿No se acuerdan? Creo que sí, ¿verdad? Desde el 1. Y del 1 al 12. Ok, vamos entonces a tomar el mismo texto y vamos a tratar de sacar lo que podamos sacar el día de hoy. ¿Amén? Dice la palabra, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, que eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados, esto lo explicamos la semana pasada, cada uno para que le custodiasen, y se proponían a sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sí? Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué dice? Orando. Ok. ¿Por qué hablábamos de todo esto al principio, hermanos? La semana pasada dijimos que la oración tiene frutos, tiene efectos, ¿sí? Y hablábamos de uno de los efectos de la oración. ¿Se acuerdan cuál fue? Cuando la iglesia del Señor ora, ¿qué pasa? A ver lo que estuvieron la semana pasada. Se me hace que empezamos desde el principio otra vez. Dijimos la semana pasada que cuando la iglesia del Señor ora, la gloria del Señor se manifiesta, ¿sí? Dice la palabra del Señor, versículo 7, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Ok. Cuando la iglesia ora, hermanos, la gloria de Dios se manifiesta. ¿De qué manera podemos esperar nosotros que la gloria de Dios se manifieste? Dándole para atrás a esa ley de la que estábamos hablando. Mire, hermanos, se han hecho tantas cosas que muchas veces no alcanzamos a ver cuál es la magnitud del poder de Dios. Y ahorita, hermanos, estamos viendo cómo la gente ejerce un cierto poder sobre ciertas áreas, un poder desmedido. Por ejemplo,
Hace un tiempo atrás, algunos líderes evangélicos se reunieron y solicitaron una reunión con Enrique Peña Nieto, nuestro flamante presidente de la República. Les concedieron una cita después de mucha insistencia, y el tema que se trató ahí por parte de Peña Nieto no fue otro más que el gasolinazo. O sea, de eso hablaron. ¿Por qué? Porque no se dio la libertad de exponer la situación de la que se quería hablar. Pero va un grupo representando al grupo lésbico, gay, transvesti, no sé qué tantos trans hay. Y salen de ahí, hermanos, con una propuesta que el propio presidente les hizo. Una propuesta respecto a los matrimonios, ¿cómo les llaman? Igualitarios. Hermanos, tarda meses en que una propuesta de ley se genere y llegue a los congresos. Hermanos, en una semana la ley ya estaba en el Congreso. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que esa ley estaba preautorizada antes de esa reunión con el grupo lésbico, travesti, y todo lo que son LGTB, no sé qué dicen. La Iglesia Cristiana Evangélica, hermanos, está teniendo reuniones en favor de la familia en diferentes países. En Uruguay va a ser la próxima. Están citados 500 delegados de diferentes países para juntarse en Uruguay. Uruguay, hermanos, es un país pequeño que tiene más o menos el estimado de un aproximado de los habitantes de Chihuahua, de todo el estado de Chihuahua, son los mismos habitantes que hay en Uruguay, para que se den una idea. Hermanos, se tenía ya todo planificado, permisos, etcétera, y se les había dado una categoría de visita turística a los delegados. O sea, era una derrama económica turística que se les iban a dar ciertas facilidades, se les iba a dar cierto trato por ser turistas. Pero se levantan 30 personas de este grupo LGTB y van a la presidencia y les dicen que somos un grupo que predicamos un mensaje de odio, que predicamos un mensaje en contra de ese grupo, que predicamos un mensaje que vamos a llevar división, que vamos a llevar problemas, y nos quitaron esa categoría de turístico. Fíjense, 500 personas que van a dejar dinero porque pues van a un congreso, me explico, es hoteles, comida, en fin. ¿Y qué está pasando, hermanos? Lo que está pasando es que la iglesia necesita despertar. ¿Cómo despertamos? Fíjese, la iglesia hacía oración por Pedro. ¿Cómo dijimos que estaba Pedro ahí en la celda? Dormido. Estaba dormido. Desnudo y no sé qué. Estaba dormido. Fíjese cómo dice la palabra del Señor, hermanos. Versículo 7. Y he aquí se presentó, desde el 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, fíjense bien, ¿para qué iba a sacar Herodes a Pedro? Para darle cuello, como dicen por allá, para matarlo. ¿Qué estaba haciendo Pedro, hermanos? Dice, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. No hay nada más terrible, hermanos, que la iglesia se duerma aún cuando está viendo su situación difícil. ¿No es cierto? Había dos soldados ahí, y luego dos afuera, y luego estaba encarcelado. No era para estar durmiendo, era para estar buscando que Dios se glorificara. Pero la iglesia, gracias a Dios, la iglesia estaba haciendo oración a favor de Pedro. La iglesia no andaba en Palomar en un concierto contra esto, contra aquello. La iglesia no andaba caminando o haciendo una marcha enfrente de no sé quién. No, estaban orando por Pedro. Y llega la gloria de Dios, se manifiesta la gloria de Dios, y cuando la iglesia ora, amados hermanos, esa gloria de Dios despierta a los que están dormidos. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Por qué estamos con esa lista de ayuno de oración? Para que Dios despierte a la iglesia. La iglesia de nuestro tiempo necesita despertar y darse cuenta de que Cristo viene pronto por la iglesia. Necesitamos darnos cuenta, hermanos, de los tiempos que estamos viviendo. Ahorita, hermanos, están sucediendo muchas
alrededor de nosotros y la iglesia no ha podido despertar. No sé si me estoy explicando, hermanos, o si no quiero que ustedes salgan de aquí todos arruitados. Híjole, pues ya ahí viene el anticristo. No, hermanos, la idea es que despertemos. ¿De qué nos sirve saber que Cristo viene si estamos dormidos? ¿De qué nos sirve saber que Cristo viene por su iglesia? Pero si la iglesia está dormida. Hay una alabanza muy antigua, no sé, el hermano Delgado se acordará. Dice, ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a llevar, los que velaron se irán con él, los que durmieron, ¿qué dice? Qué importante es, hermano, que nosotros entendamos, necesitamos que la iglesia despierte. Muy probablemente el apóstol Pedro se sentía tan confiado en su propia salvación, tal vez en su Señor, en Cristo Jesús. Lo cierto es que a veces, hermanos, la confianza, el exceso de confianza, ya dijeron por allá, ¿verdad? A veces el exceso de confianza nos hace dormirnos. ¿No es cierto que cuando tenemos una preocupación no podemos ni cerrar los ojos? Pero que cuando estamos bien confiados. ¿Qué pasó con la liebre y la tortuga? ¿Se acuerdan de esa? Sí. ¿Por qué se quedó dormida la liebre? La tortuga era bien lenta y sabía que le tenía ganada la carrera. Y nada que Tenía ganada la carrera, hermano. Qué bueno es poder confiar en Jesús. Es bueno confiar en Él, ¿no es cierto? Es bueno tener la certeza de que Él va con nosotros, de que no estamos solos, de que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor va con nosotros. Es bueno tener esa certeza, es bueno tener esa confianza en medio de los problemas y tribulaciones. Usted y yo podemos vivir confiados en que el Señor, nuestro amado, va con nosotros. El salmista decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. No obstante, hermano, qué triste es ver cristianos que malentienden las cosas y, como dice el dicho, se duermen en sus laureles. Muchos creyentes hoy en día son creyentes que se congregan, como luego se dice, de cuerpo presente. ¿Sí sabe usted lo que es una misa de cuerpo presente? O un culto de cuerpo presente. que nomás están ahí. ¿Ah? Una misa de cuerpo presente o un culto de cuerpo presente es cuando se hace una misa o un culto por una persona que está muerta ahí. Ahora, en la iglesia cristiana, los cultos de cuerpo presente se supone que no deben de existir. ¿Por qué? Porque no se le predica al muerto, se le predica a la gente que está alrededor. ¿Me explico? Pero la razón de ese culto, la razón de celebrar un culto así es aprovechar que la gente está sensible a las cosas espirituales. ¿Me explico? Una misa de cuerpo presente es una misa que se hace en honor al difunto. Es un poco diferente. ¿En qué coinciden? ¿Cuál es la coincidencia de las dos cosas? Que está el cuerpo del muerto ahí. Y hay cultos, hermanos, hay creyentes que vienen a la iglesia de cuerpo presente, es decir, su cuerpo está aquí, pero su mente está allá en el partido de fútbol, su mente está allá en el problema que tiene, su mente está allá en la necesidad que hay, en el carro, en no sé, tantas situaciones que a veces llegan a la vida y rodean la vida del cristiano y hacen que nuestra mente se vaya de aquí. Estamos aquí, cantamos, quizá aplaudimos, quizá incluso cerramos los ojos y estamos escuchando la palabra, pero nuestra mente está en otra parte. Esto, amados hermanos, llega a suceder porque nos confiamos demasiado. Este pueblo, dijo el Señor, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está el corazón de la iglesia en este momento, hermanos? Yo espero que su corazón esté aquí, y más que estar aquí, esté en su Señor, en su Dios, en el que le salvó, en el que dio su vida por nosotros. Es triste, hermanos, darnos cuenta de que en realidad una gran parte de la iglesia de nuestros días se encuentra dormida. Muchas son las almas que se pierden, muchas. Y es porque
Como decía Criquirín, ¿no? A veces estamos como los 3 cochinitos. Los tres. Ronca que ronca y vuelve a roncar. ¿Se acuerdan? Que decía Criquirín. La iglesia necesita despertar, hermanos. La iglesia necesita darse cuenta de las cosas que están sucediendo alrededor. Muchas veces no nos damos cuenta, hermanos. Vemos que pasan cosas, que suceden cosas alrededor de nosotros y no hemos entendido que es tiempo de buscar. No hemos entendido que es tiempo de humillarnos. No hemos entendido que es tiempo de clamar delante del Señor y buscar que Él se glorifique en nuestras vidas, en nuestro corazón. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. Miren, solo porque la iglesia se ha confiado demasiado en sí misma. ¿Cuántos aquí, hermanos, tienen la certeza de que son pueblo de Dios? Están bien seguros de que somos pueblo de Dios. Creemos que Dios en su misericordia nos va a bendecir. Creemos que Dios en su misericordia va a estar con nosotros todos los días. ¿Sabe que no somos los únicos que creemos eso? Hay muchas congregaciones que creen eso. Y esa creencia, esa confianza en Dios ha llevado a muchos a un sueño de paz, a un sueño de confianza, a un sueño de tranquilidad. Qué bueno que podamos descansar, pero fíjese bien, hay diferencia entre descansar y dormir. ¿Sí sabía usted eso? Usted puede acostarse a dormir y dormir toda la noche y se levanta en la mañana y dice: "Ay, parece que me dieron de garrotazos", y no descansó nada. ¿Les ha pasado? Y hay veces que se sienta usted debajo de un árbol y aunque no se duerma, se levanta descansando. No es lo mismo dormir que descansar. Y Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré dormir. ¿Eso dijo? ¿Se fija cómo hay diferencia? ¿Sí se fija cómo hay diferencia? Nosotros tenemos que buscar, hermanos, mantenernos despiertos. Y si nos hemos dormido, tenemos que buscar despertar. Darnos cuenta, hermanos, que están pasando cosas alrededor de nosotros. No hay más que ver las noticias, hermanos. En los últimos tiempos dice la palabra que la maldad se va a incrementar. ¿Cómo están nuestros días? ¿Qué está pasando con este grupo que nos quiere coartar nuestras libertades? Es un grupo minoritario, hermano. Son pocos en comparación con el resto de la gente. Son pocos. Y están logrando cosas que la iglesia no puede lograr porque la iglesia no despierta para buscar la gloria, para buscar la gracia, para buscar el poder de Dios en nuestras vidas. Solo porque nos hemos confiado. Dice la palabra del Señor: el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Y cuántos en las iglesias, hermanos, piensan que están firmes en la fe? Piensan que están firmes en el Señor, cuando en realidad lo único que están haciendo es buscar un beneficio carnal, un beneficio temporal para sus cuerpos, para sus vidas. Necesitamos despertar. Pedro tenía 4 guardias, dice la palabra ahí, ¿no? Versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Ya explicamos esto la semana pasada. Eran turnos rotativos, o eran diferentes turnos. Por eso es que había diferentes guardias, ¿sí? Pero dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Versículo 4. Y habiendo entregado a 4 soldados cada uno, para que le custodiase, dice, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, no era nada más que lo quisiera matar. Lo quería exhibir. Lo quería exhibir. Fíjense, hermanos, esto es algo que no había yo contemplado, pero ¿no es cierto que Satanás lo que quiere es exhibir a la iglesia? ¿No es cierto que de repente no falta el de, ¿y eso que es cristiano? ¿Qué está haciendo? Está exhibiendo a la iglesia. Y ahorita, hermanos, decíamos la semana pasada o antepasada,
si recogiéramos allá afuera en la gente, si le preguntáramos qué piensan de la iglesia, qué opinión tienen de la iglesia, ¿qué opiniones encontraríamos? ¿Cómo es la iglesia según la gente allá afuera? Hipócrita. Porque no le servimos en lo personal. Rateros. Rateros, ¿verdad? Porque recogemos el diezmo y la ofrenda. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros calificativos le aplican a la iglesia, hermano? Usted sabe. Ritualistas, egocentristas, ¿cómo se llaman? Elitistas, ¿verdad? Porque se juntan sus grupitos y a los demás los fanáticos. Herejes, nos dicen a los primos separados, ¿cómo también nos dicen, ¿verdad? Generación de víboras también. Dicen, hermano. Eso es ¿Por qué, hermanos? No nos damos cuenta que Satanás quiere exhibir a la iglesia. Eso es lo que Satanás, lo que Herodes quería hacer con Pedro, exhibirlo. Y luego dice la palabra del Señor que estaba puesto en la cárcel, dice la palabra del Señor, estaba custodiado en la cárcel, dice sujeto con 2 cadenas. O sea, no era que trajeran el dije, estaba amarrado con cadenas. Yo no sé cuántos de ustedes les gustaría que lo tuvieran amarrado con cadenas en una celda. No era algo agradable. ¿Qué le esperaba a Pedro al día siguiente? La muerte. Yo no sé cuántos de ustedes se quieran morir ahorita, para sacarlos allá al parque y darles con un carro encima. Chicharrón en salsa verde. ¿Cómo estaba Pedro? Durmiendo. El sueño del Señor. Durmiendo, hermano. Fíjense qué importante es, hermanos. Aquí nosotros vemos a Pedro quizá cansado, quizá cargado, y quizá la misma tristeza también lo hizo dormirse físicamente. El problema no es dormir físicamente, el problema es espiritual. El problema es espiritual. Yo no tengo nada, hermano, con que de repente a lo mejor usted llega aquí cansado del trabajo, o cansado del trabajo que hizo en su casa, o de la caminada, o qué sé yo, y de repente a lo mejor se queda dormido. A lo mejor puede suceder. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros mismos que llegamos y nos dormimos en una predicación? Allá en Cuauhtémoc, que estuve en una convención una vez, y en esas convenciones, hermanos, usted llega, y luego, en cuanto usted llega hay una predicación, y luego es una junta de negocios, obviamente ya usted desayunó, ¿sí? Y luego al mediodía, a eso de la 1 de la tarde, se suspenden las labores, y hay que comer. A las 2 de la tarde hay un sermón, un mensaje, se reanudan los negocios, y en la tarde, a las 7 de la tarde, otra vez, es el culto. Es lo que va a suceder aquí el mes que entra en el centro de convenciones, en el concilio nacional que vamos a tener, ¿sí? Así es, así son. Pero resulta, hermanos, que a las 2 de la tarde que regresamos de comer, siempre ponen al mismo hermano a predicar, y el hermano predica en un solo tono, bien bajito, toda la predicación se la lleva. ¿Cómo creen que estamos los demás? Así estamos. Y luego acabando de comer, les salió el del marrano. Ostras, cochino. Entonces, hermanos, aquí la cosa no es física. Aquí la cosa es espiritual, hermano. Yo no sé cuántos aquí estén despiertos y cuántos aquí estén dormidos. Lo que sí les puedo decir, hermanos, es que si usted está despierto, hay que orar para no dormirse y para que Dios despierte a los que están dormidos. Y si usted está dormido, es tiempo de despertar, hermano. Es tiempo de levantarnos del sueño. ¿Cuántas veces la gloria de Jehová se habrá manifestado a nuestro lado sin que nosotros, al igual que Pedro, nos demos por enterados? Fíjense bien cómo dice el versículo 7: se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Pero Pedro estaba dormido, hermano. Dice, y tocando a Pedro en el costado lo despertó. ¿Cuántas veces la gloria de Dios se habrá movido entre nosotros? Y nosotros hemos estado dormidos.
¿Cuántas veces Dios habrá hecho algo en la vida de los demás y nosotros estamos dormidos y no hemos recibido el milagro que esperamos porque estamos dormidos, Miguel? ¿Cuántas veces, hermanos, Dios habrá hecho grandes cosas y a nosotros nos ha pasado de lado porque no hay esa fe, o porque no hay esa búsqueda, o porque estamos dormidotes en nuestros laureles y no alcanzamos a pepenar aquello que Dios tiene para nosotros? Un hermano decía en la sierra una vez, cuando yo comencé a predicar allá, cuando yo comencé a predicar ahí en esa iglesia, y no lo digo para levantarme yo el cuello, lo digo como ilustración solamente. Este hermano tuvo un sueño. Y él soñaba que había una mesa grande, una mesa con un mantel blanco, grande, larga, más bien, así extendida. Dice, y había muchos platos. Dice, cada platillo tenía algo, dice, para una persona en específico. O sea, cada plato era, no sé, si a usted le gustaba el chicharrón, en su plato había chicharrón. Si a usted le gustaban los frijoles, en su plato había frijoles. Si a usted le gustaba el pan, en su plato había pan. O sea, era un platillo muy personal para cada quien. Entonces yo llegaba, decía el hermano, yo llegaba y me sentaba en donde estaba mi plato y sí, yo empezaba a comer, y empezaba a comer, dice. Y así fue, dice, durante cierto tiempo, pero cuando yo comencé a predicar allá, prediqué prácticamente toda la semana, la primera vez que fui. Dice, después, dice, un día que no fue el culto, él no fue a ese culto, ese día él tuvo otro sueño y soñó la misma mesa, pero había un plato que estaba ahí y la comida que estaba en ese plato se echó a perder. No es porque, es que va a estar Martín Santana ahí, no. Es porque Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros, hermano. Y no se lo va a dar a nadie más que a usted, porque es para usted. ¿Me explico? El otro día estaba aquí una persona y se salió del culto mientras yo estaba predicando. Después platicando, él dijo, es que yo sentí que todo me lo estaba diciendo a mí, yo ni sabía cómo andaba en su vida espiritual. Es que yo sentí que todo era para mí, y dije, ya le dijeron. Hermanos, necesitamos despertar para que Dios obre nuestras vidas, para que podamos tomar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Me explico? Porque lo que Dios tiene para nosotros, Él ya lo dio, ya está aquí, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ya Dios lo dio, ¿qué nos falta? Despertar para tomarlo. Fíjense que el ángel ya estaba ahí, la gloria de Dios ya resplandecía ahí, pero Pedro estaba dormido. Entonces, qué importante es, hermanos, dice la palabra de Dios, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Qué importante es que usted y yo seamos despertados si es que estamos dormidos. Y si nos estamos durmiendo, que nos den nuestro pedacito ahí. Hubo un tiempo, hermanos, en el que allí en la iglesia nos pasaba a Leti y a mí, hermanos. Porque un día le dije a Leti, ¿sabes qué, mija? Si escuchas así un ruidito medio raro, como ronquidos, dame un codazo. Despiértame. Y Leti igual, a ver, ¿sabes qué? Pues yo estoy igual, dijo. Si es que me empezó a cabecear o algo. Y hicimos ese pacto entre ella y yo, yo la despertaba y ella me despertaba, hermanos, hasta que aquello se quitó. Porque era una carga, hermanos, en nosotros el que estábamos ahí en la iglesia, hermanos, y de repente, aunque el mensaje estuviera, no sé, apetitoso, esos mensajes, de todas maneras, era a veces que el sueño los vencía. Entonces, a veces, hermanos, necesitamos que alguien nos despierte, y en este caso, espiritualmente hablando, la iglesia necesita, y digo la iglesia, hermanos, no me refiero a una congregación, no me refiero a trono de gracia, me refiero a la iglesia en general, necesita despertar, porque el exceso de confianza nos ha llevado a dormirnos. Ahora, otra cosa que nos lleva a dormirnos, hermanos, la falta de confianza. Fíjense bien, los dos extremos. El exceso de confianza
pero también la falta de confianza. Vamos al primer libro de Reyes. Rey. Primero de Reyes, capítulo 19. Del 1 al 5. Dice la palabra. Después, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Sí saben lo que Elías había hecho? ¿Sí se acuerdan? Mató a un chorro de profetas. A 450 profetas de Baal. Y por ahí dicen que eran 250 de Astarte también. Pero la Biblia habla de 450 de Baal. ¿Sí? Ok. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó, ¿qué dice? Dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Ok. El exceso de confianza, pero también la falta de confianza. ¿Qué había pasado con Elías antes de esto, hermanos? ¿Cuál había sido el milagro? La Biblia dice que él había retado a todos los profetas de Baal. Y dijo: el Dios que haga descender fuego del cielo, ese sea Dios. Y dejen de andar caminando entre dos dioses o entre varios dioses. Si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal, vayan en pos de él. Levanta un altar. Después de que aquellos hicieron todo su show, ¿verdad? Que se sacaban con lanzas y danzaban y cantaban y adoraban a sus dioses, y nada pasó. Llegó la hora de ofrecer su sacrificio. Preparó el altar con piedras, hizo una zanja alrededor del altar, puso su leña, destazó su buey y lo puso sobre el altar y dijo: échenle agua. ¿Cuál era la prueba? Fuego. Fuego. El Dios que haga descender fuego del cielo, ese sea Dios. Esa era la prueba. ¿Sí? Dijo: échenle agua. Le echaron ahí unos cántaros de agua, dice la Biblia. ¿Sí? Y dijo: háganlo otra vez. Y lo hicieron otra vez. 3 veces lo hicieron. De tal manera, hermanos, que la leña estaba completamente mojada. El sacrificio estaba completamente mojado. Las piedras estaban completamente mojadas. Y la zanja escurría el agua. O sea, era mucha el agua. Y estabas cascando. Ahora, aquí hay algo, hermanos, interesante. Allá hay algo interesante. Eran tiempos de sequía. No había llovido en 3 años. O 3 y medio, algo así. No había llovido. ¿Para qué dice échenle agua? Y este hombre hace una oración a Dios. Y Dios manda fuego del cielo. Se enciende el altar mojado, la leña mojada. Y consume el holocausto. Y consume el agua que estaba en la zanja. Se secó, hermano. Hasta las piedras. Y luego viene esta mujer y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué hizo Elías? Corrió. Huyó. ¿Y la confianza? ¿Y la fe? Acababa de pasar algo tremendamente grande, hermanos, algo que nunca antes se había visto. ¿Y su confianza? No es cierto que muchas veces, hermanos, pasamos por victorias grandes y luego viene un problema y se nos cae todo
nos roba el gozo, aquello. Cualquier cosita es buena para perder el gozo, para dejar ir la bendición, para dejar ir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y este hombre, hermanos, va y se echa debajo de un enebro. Un enebro, hermanos, no es un árbol grande, es un arbusto. Es un arbusto. Y dice que fue y se sentó debajo del enebro y luego se echó debajo del enebro. Esto nos habla, hermanos, de esa decadencia. ¿Me explico? Primero va y se sienta, o sea, se baja, y luego se echa debajo del enebro. O sea, está hablando de que estaba hasta el fondo, hermanos. Por esa falta de confianza. Esa falta de confianza lo hizo que se cansara. Esa falta de confianza, hermanos, a veces nos hace desmayar en el camino. No sé si les estoy transmitiendo el mensaje tal cual, pero muchas veces, hermanos, las cargas que venimos trayendo, que venimos arrastrando, nos hacen que nos cansemos. Aquí había un joven, ¿verdad?, que quería echarle muchas ganas y de repente dijo, no, ya me cansé de ser bueno, y se fue. Ahorita ando en una iglesia donde activan ángeles, como si los ángeles se la pasaran tirando barra, como luego dicen, ¿verdad? No, ahora ellos activan los ángeles para que se pongan a chambear. No, hermanos. A veces las cargas que traemos nos duermen, nos cansan. ¿Alguna vez a ustedes les ha tocado cargar agua, acarrear agua? ¿No es cierto que es pesado? ¿No es cierto que a veces van y aquí me descanso tantito? Y avanzan otra vez, porque es cansado, es pesado. Y si usted se dedica a cargar agua un buen rato, va a terminar por quedarse dormido en su cama un rato, por el cansancio. Por eso Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, no es lo mismo dormir que descansar, ya lo dijimos. A diferencia de Pedro, Elías, hermanos, fue reprendido por el Señor. ¿Qué haces aquí, Elías? En otras palabras, hermanos, Dios le dijo a Elías, no te he demostrado que estoy contigo. ¿Qué le dijo Jesús a Marta, a María? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Le dijo Dios a Elías cuando Elías llega al monte de Dios. Versículo 13, ahí en el capítulo 19. Y cuando le oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, yo quiero que usted note algo bien importante en el caso de Elías, hermano. Versículo 14. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Hasta aquí está todo bien. ¿Sí? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos, a tus profetas, dice, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Ahora fíjese bien lo que Dios le responde. Y le dijo Jehová, ven, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo lo ven? ¿Eh? ¿Qué te está diciendo ahí Dios? Ya no vas a poder ser mi profeta. Si la iglesia se duerme, hermanos, ¿qué va a pasar con la iglesia? Tenemos que despertar. Tenemos que entender que necesitamos despertar. ¿Sí me estoy explicando? Ya no vas a ser mi profeta, Elías. Ve y unge a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Elías, hermanos, fue arrebatado a la presencia del Señor en un carro de fuego.
pero ya no pudo seguir siendo profeta. Jesús dijo, si el hombre callare, las piedras cantarían. Esto nos habla, hermano, de que no somos indispensables en el camino del Señor, en la iglesia del Señor, no somos indispensables. Pero fíjese que Dios no quiere desecharnos. Lo que Dios quiere es que despertemos, que entendamos que necesitamos buscarle, que entendamos que necesitamos buscarle en oración, en ruego, en súplica. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Porque Dios no quiere desechar a la iglesia. Dios quiere que la iglesia reaccione y se levante y camine bajo la gloria de su gracia, y que podamos llegar a las moradas eternas, y que podamos tener lo que Él ha preparado para nosotros. Pero si no despertamos, si no entendemos que necesitamos despertar, entonces, amado hermano, tarde o temprano las cosas que se están moviendo alrededor de nosotros nos van a alcanzar, y vamos a tener, hermano, que sujetarnos a otro Señor. Mientras cantamos, no, me voy con Él, me voy con Él. Qué importante es que usted y yo entendamos, hermano, el diablo está moviendo sus influencias, el diablo está moviendo sus lazos, sus hilos, y el gobierno se le está uniendo a él, como siempre ha sido. Pero la iglesia, hermano, necesita dar esa batalla. La iglesia necesita despertar. La iglesia necesita entender que no son buenos tiempos los que estamos viviendo. Nos hemos ido acomodando, a todo se acostumbra uno, dice el dicho, ¿no es cierto? Menos a no comer. Así dice el dicho. Y la iglesia se ha ido amoldando, se ha ido acomodando. Por eso el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no tomes la forma, no adoptes la forma de este siglo. Dice, sino transformaos, dice, en la renovación de vuestro entendimiento, en la renovación de vuestra mente. Qué importante es que la iglesia entienda, hermanos, necesita despertar. Ahora, ¿cómo le hacemos para despertar? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué dice la palabra? Hechos capítulo 12. ¿Qué hacía la iglesia para que Pedro orara? Necesitamos, hermanos, despertar un espíritu de oración en nuestras vidas. Yo no sé si usted tenga su tiempo de oración en su casa. Yo no sé si en su trabajo usted tenga tiempo para orar. Pero si no lo tiene, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Hermano, porque lo que estamos viviendo ahorita no es nada. La Biblia habla de principios de dolores. Y es lo que estamos viviendo ahorita, principios de dolores. Pero viene, hermanos, una gran tribulación. ¿Cuántos están listos para cuando llegue? Me voy con él. Se le echan, dice el hermano. Me voy con él. Ahí se le echan. Qué importante es que estemos despiertos, hermano. Qué importante es que la iglesia despierte. Mire, yo sé que hay gente, ¿verdad?, que dice, no, es que a la iglesia no se le puede predicar eso. La iglesia tiene que prepararla para su encuentro con el Señor. Es cierto, la iglesia necesita estar preparada. Pregunto, ¿una novia dormida está preparada para recibir al novio? No. Ni siquiera se vestido. Hay un drama que me tocó verlo en Cuauhtémoc una vez. Se llama precisamente así, La Iglesia Dormida. Y ustedes en ese drama, es como una obra de teatro, ¿eh? Son los dramas como los sketches. Y en ese drama usted ve a una mujer, novia, se anda preparando para la boda, anda corriendo de aquí para allá, y las amigas con ella, ¿verdad?, preparándola, poniéndole su velo, poniéndole su, pues todo lo que tiene que llevar. Cuando terminan de arreglar a la novia dice, ay, me siento tan cansada, y se acuesta.
voy a reposar tantito, dijo ella, y se queda dormida. De repente, fíjese bien, de repente llega una mujer y empieza a llorar delante de la novia y le dice: iglesia, estoy desesperada, iglesia, mi esposo se acaba de ir con otra mujer, ¿qué hago, iglesia? Y la iglesia dormida. Aquella mujer se va llorando porque la iglesia no le pudo decir nada, estaba dormida. Llega una joven: iglesia, ¿qué hago? Estoy embarazada, mi novio no me quiere, ¿qué hago, iglesia? Y la iglesia está dormida. Y la muchacha se va. De repente llega otra mujer y: iglesia, ¿qué hago? Acabo de perderlo todo, todas mis inversiones, todos mis ahorros. Hice una mala inversión, me fui a Las Vegas y perdí todo, ¿qué hago, iglesia? La iglesia dormida. Llega una persona, un joven: iglesia, siento que nadie me quiere, no me siento, mis papás me ignoran, ¿qué hago, iglesia? La iglesia no responde, aquel saca una pistola y se da un balazo, cae al suelo. Y la iglesia dormida. De repente llega un joven, otra persona, vestido de smoking, y le dice: iglesia, despierta, iglesia, vengo por ti. Iglesia, es hora. Iglesia, es tiempo. Y el hombre se va. Y después que se va, la iglesia despierta. Pero ya se había ido. ¿En qué situación estamos nosotros? La iglesia de nuestro tiempo, me refiero. ¿En qué situación está? ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Entendemos la necesidad de despertar. Entendemos la necesidad de levantarnos del sueño. ¿Qué tenemos que hacer? La iglesia hacía oración a Dios por él, sin cesar, dice la palabra. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Yo quiero que usted, por un momento, hermano, cierre sus ojos. O mejor dicho, ábralos. Y vea quién falta. ¿Quién falta? ¿Saben quién siento yo que falta? Quizá porque anda trabajando, quizá por la escuela, por lo que usted quiera. Judith no está. ¿Sabe quién veo que falta? Marcos, Luis, Dayana. Jóvenes. Siento que falta alguien. Juan, Giovanni. Siento que falta Diego. Siento que falta la hermana Betty, no está, quizá porque su migraña no la deja en paz. La hermana Blanca Díaz, la hermana Blanca León, el hermano Manuel. Falta gente. Siento que falta el vecino de aquí enseguida. Siento que faltan los de aquí atrás. Siento que falta alguien. Pasa José Luis. Falta gente. Qué importante es, hermano, que la iglesia haga oración por ellos. Por esos que faltan. Qué importante es que la iglesia haga oración por los que estamos aquí. Señor, ayúdanos a despertar. Porque falta mi mamá, falta mi papá, faltan mis hermanos, falta gente. Y el novio está a las puertas. Faltan mis hijos, faltan mis nietos. A la memoria, ¿quién falta? Y
se dará cuenta que necesitamos doblar la rodilla delante de Dios y decirle: Señor, faltan ellos, falta mi hermano, falta mi hermana, faltan mis parientes, faltan mis amigos, aquellos que considero mis amigos, faltan, no están. Yo no quiero que usted salga de aquí triste y cabizbajo por un pensamiento, pero sí quiero que usted salga de aquí con una carga. Necesito orar por ellos, seguir clamando por ellos, seguir buscando que la gloria de Dios llene mi vida y me despierte si es que yo estoy en esa situación de adormecimiento. La iglesia hacía oración sin cesar a Dios por Pedro. ¿Por quién? ¿Por quién tiene usted que orar? ¿Por quién tenemos que pedir? ¿Por quién tenemos que clamar? Hay muchos. Y quizás el tiempo no nos alcance. Pero una cosa sí tengo clara, hermano. Y es que tengo que orar por ese o por esa al que veo o a la que veo todos los días frente al espejo. Por ese, por esa. Tengo que orar: Señor, no permitas que se duerma. Ese al que veo todos los días en el espejo, no permitas que se duerma. Ayúdanos a despertar. Despiértanos, Señor. ¿Quieres cerrar sus ojos? Padre, he predicado tu palabra en esta tarde, Señor.